Bien, mis hermanos, pues finalmente voy a grabar este video hablando sobre la situación del padre Mauricio Cuesta. Y digo finalmente porque no es que no estuviera enterado. Muchos de ustedes son testigos de que me enviaron el video que tanto escandalizó, que grabó el padre Mauricio Cuesta. También otros me escribían con confusión, algunos bastante dolidos o heridos por lo que el padre ahí manifiesta. Pero tanto al primero que me lo envió, que de hecho se ha dicho de paso, me lo envió cuando el video estaba apenas salido, tenía muy pocas visitas. A ese hermano, como a todo el resto, les decía que no podía yo ser imprudente y decir algo sin antes contactar en privado al padre. Entonces lo que me remití a hacer fue dejarle un comentario ahí en el canal de YouTube del padre en dicho video, en donde primero le ponía una frase, aquella frase que un día me salió hablando con un compañero, un amigo que conocí como seminarista y que después me di cuenta que se ordenó sacerdote, pero en una iglesia cismática, la llamada Iglesia Católica Antigua o los veterocatólicos. Yo me reuní con este querido amigo y pues me di cuenta que tenía muchos dolores y resentimientos con la jerarquía. Personalmente yo creo, a expensas de que la jerarquía a la cual yo no escuché, nada más escuché la versión de mi amigo, pero a mi amigo lo conocía y verdaderamente creo que mucho de lo que me dijo era cierto y además ha pasado y además me ha pasado. Si yo hablara lo que me ha hecho la jerarquía a mí, mi hermano, y precisamente sabiendo este amigo muchas de las cosas que me ha hecho la jerarquía, pues con esa autoridad de alguna manera moral le tuve que decir: mira, yo entiendo tu dolor y tu rabia ante el maltrato que ha tenido la jerarquía contigo, pero ¿no te parece que siempre será mejor ser nadie dentro de la Iglesia Católica que ser alguien fuera de ella? Esa frase se la coloqué al padre, ¿eh? Y acto seguido lo que le puse fue una invitación a hablar en privado. Él no me respondió a ese comentario. Ya después me enteré que estaba silenciado porque no me había recordado que hace tiempo a un video donde él habla del diezmo, que evidentemente yo no comparto esa postura que él pone, pues le comenté algo y seguramente desde ese entonces estaba yo silenciado. Ya después el padre me ha dicho, he hablado ya 3 veces con el padre, cara a cara, por un periodo de casi más de 8 horas en conjunto, y pues me ha dicho que son otros que manejaban sus redes, pero bueno, me viene valiendo si fue él que me silenció o no me silenció. El punto está en que pues nunca iba a ver ese comentario que se lo dejé. Entonces a los días lo que hice fue dejarle un mensaje de WhatsApp, dado que él dejó el número en dicho video. Tampoco me respondió hasta que pasó algo, que este algo lo voy a dejar hasta el final del video. Cuando pasó ese algo, pues di más pasos más serios para poder contactarlo a él, y gracias a Dios se pudo contactar con él. Miren, a partir de estas largas horas de hablar con él, lo que les puedo decir es: 1. Las acusaciones tanto civiles como religiosas o canónicas que se le imputan ya tienen debido proceso, tanto en el aspecto legal, con las leyes, por ejemplo en el gobierno, la Fiscalía de Colombia, como a nivel canónico o religioso en algunas diócesis. Acto seguido, ¿qué es lo que yo les puedo decir? Dejemos de estar restregando cosas en el cual no tenemos absolutas certezas. Y aunque las tuviéramos, ya hay la autoridad que las está tratando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros al respecto ahí? De hecho, hay una frase de El Quijote de la Mancha de Cervantes Saavedra, la parafraseo, no se me viene muy bien clara en la mente, ¿verdad? Pero el sentido es este, que decía Don Quijote de la Mancha, que a quien ya se le va a castigar, no se le debe agraviar o injuriar, porque le basta la pena que va a pagar sin agregarle el peso de las palabras. Es decir, en pocas palabras o hablando un poquito más sencillo, cuando ya una persona está siendo procesada, por ejemplo, legalmente, un comportamiento cristiano es: deja de escupir sobre ella, ya está siendo procesada, ya está en la cárcel, ya tiene un proceso legal o religioso, canónico, etc. Un católico no hace leña del árbol caído, ya está caído,
lo menos que piensa un católico es eso, en escupir y ta, 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 ta. La única cosa que yo sí te diría, si tú tienes cargos que no han sido puestos en la autoridad civil o eclesiástica, ahí sí, haz algo al respecto. ¿Pero qué es hacer algo al respecto? Ve con las autoridades pertinentes. O sea, si tú sabes algo más, no lo escupas en un comentario o en una red social o en un video, que eso no es un comportamiento cristiano. Si realmente sabes algo más de lo cual todavía no se procesa la autoridad, ve y denúncialo a la autoridad. Ojalá que tengas plena certeza, porque cuántas denuncias le friegan la vida a una persona que después se sabe que es inocente, pero ya se la fregó porque se le levantó un proceso. Y cuidado con aquella persona que comete la gran falta de acusar tanto civil o religiosamente a una persona sobre una cuestión en donde no tiene pleno convencimiento. Eso es lo único que yo les podría recomendar al respecto de esto. Fuera de esto, es estar removiendo, metiéndole el dedo en las heridas al padre, algunas heridas en donde me parece, después de hablar tanto tiempo, en algunas heridas en donde me parece que es inocente, en otras en donde él mismo reconoce que es culpable, pero aunque es culpable, les repito esto de Don Quijote de la Mancha, o sea, a aquel que ya va a ser castigado, no lo trates con malas palabras, porque le basta el peso de la culpa, el peso de la pena que ya va a estar pagando, sin agregarle el peso de las palabras. Entonces, esa es mi posición tan sencilla respecto al padre Mauricio Cuesta. Callémonos, dejemos que ya la autoridad se pronuncie respecto a esto, tanto la eclesiástica como la civil. Ahora bien, estas charlas que he tenido con el padre también la tuve con un estimado evangelizador que nos acompañó, y el padre tuvo una entrevista con este evangelizador que pronto saldrá. En esa entrevista, tanto a dicho evangelizador como a mí nos pareció que el padre fue un poco ambiguo y que se pudiera pensar la gente al ver esa entrevista de que el padre verdaderamente se arrepintió y dejó el cisma. Es más, déjenme hacer un paréntesis con esto, porque también hasta en los términos hemos cometido unas grandes faltas. Al padre se le ha dicho que es un apóstata. Apostatar es negar la fe. El padre no ha negado la fe. El padre, hasta el día de hoy, lo que podríamos decir es un sacerdote cismático. ¿Por qué? Porque sigue creyendo lo que cree la Iglesia Católica, pero se ha revelado a la obediencia que le debe a sus superiores. Las causas les dejo en la descripción. Él ya grabó un video hablando de esto. Les dejo ahí. Créanle o no le crean, pues ahí está, ¿no? O sea, el mismo padre sabe, y él me ha dado permiso de decir esto, sabe que yo no estoy de acuerdo en su posición cismática. Entonces, se le hizo esta entrevista y el mismo día de la entrevista, él da unas charlas en una iglesia que no está adherida a la Iglesia Católica, ¿va? A la jerarquía de la Iglesia Católica local, ¿va? Entonces, pues ahí es donde me entró la duda. Entonces pude hablar con el padre y el padre pues sí me dice, o sea que gracias al diálogo que se tuvo con él, pues sí tiene la intención de poder ir a Roma a poder hablar con el Papa, con los cardenales de las congregaciones de las cuales depende su caso y todo esto, y poder tratar de solucionarlo. Pero él con plena honestidad me dijo que si no recibe la ayuda necesaria ahí, pues muy probablemente siga en esta versión cismática, ¿va? Y entonces, en esta parte, sí decirles, si a alguien ha visto el video del padre después de la entrevista esta que este hermano le hizo al padre, pues que no se engañen, el padre sí está haciendo, va a hacer el esfuerzo de poder ir a Roma para solucionar su situación, pero hoy sigue teniendo un estatus de cismático y no lo quiere dejar, o más que no lo quiere dejar, hasta que no hable con el Papa o con los encargados de la curia y todo esto, no va a ser un discernimiento final. Él quiere estar completamente adherido a la Iglesia Católica, pero él condiciona esto a que pueda lograr algún acuerdo en Roma, con la curia y con el Papa, ¿va? Por lo tanto, no se crea que el padre regresó completamente a la iglesia. Y yo le dije al padre, me es importante aclarar esto a la gente por una cuestión. Porque mucha gente no vaya a creer que usted ya regresó completamente a la iglesia y su adhesión es completa,
y por ejemplo quiera seguirle ayudando, por ejemplo, económicamente. Está bien que le ayude económicamente, ¿verdad? Pero que lo sea entendiendo que usted no está totalmente adherido ya. O sea, yo personalmente, yo le he dicho, o sea, yo he ayudado inclusive a protestantes, a pastores, que más allá de si mintieron o no mintieron con su necesidad, a mí no me importa si son protestantes, ateos, inclusive voy a decir, hasta satánicos. Si necesitan un pedazo de pan y yo se los puedo dar, se los voy a dar. Ante las necesidades básicas, evidentemente yo no voy a donar para la difusión de una secta, ¿va? ¿No? Pero ante las necesidades de un ser humano, pues yo lo daré independientemente de que no sea católico. Entonces ustedes son libres de que aunque el padre no tiene plena adhesión todavía con la iglesia, todavía mantiene esta parte de este estatus, vamos a decirlo, de cismático, que no es lo mismo que apóstata. Algunos le han dicho apóstatas, no saben los términos, y ahí es donde viene la calumnia y las grandes heridas que se le están haciendo a este sacerdote. Otros diciéndole ex sacerdote cuando el sacerdocio no se quita. Imprime carácter como el bautismo. No ejercerá como sacerdote o ejercerá como sacerdote ilícitamente en una iglesia cismática, pero sacerdote siempre será porque le está verdaderamente ordenado. Él simplemente se rebeló ante la obediencia de sus superiores. Y eso lo que lo hace no es un sacerdote apóstata, sino un sacerdote cismático. Y este cisma lo quiere mantener de alguna manera hasta que no aclare su situación en Roma, ¿no? Si tú entiendes esto y lo quieres apoyar, apóyalo, pero que sea aclarando esto, ¿eh? Les digo porque la entrevista que va a salir no es clara en este sentido, ¿eh? Y no es por culpa ni del padre ni del entrevistador, sino es que simplemente quedó la cosa muy ambigua. Bueno, aclarando esto, les digo esa cosa que me hizo actuar con mayor radicalidad. Cuando pongo el mensaje en YouTube y espero unos días, no me responde. Cuando pongo el WhatsApp, no me responde. Me pongo a investigar y veo cantidad de videos, de publicaciones, de comentarios que verdaderamente estaban linchando al padre. Pero el comportamiento, el 90% de los que se estaban pronunciando, eran pronunciamientos verdaderamente satánicos. Y lo sostengo, aun cuando los que se pongan el saco se van a sentir ofendidos. Sus pronunciamientos fueron satánicos porque Satanás significa el que acusa, y en sus pronunciamientos solamente había acusación. Más allá de que el padre sea culpable o no de lo que se le imputa, el comportamiento de un cristiano primero es de rescatar, no de acusar. Entonces, cuando yo veo a mis hermanos católicos, muchos de ellos líderes católicos, que solamente se redujeron a acusar, la hicieron de Satanás. Lo que es todavía más asqueroso es ver que muchos se lanzaron a acusar porque querían generar viralidad, tráfico en sus redes sociales, suscriptores y peor aún, lo que lo hace más sucio y asqueroso, monetizar, ganar dinero. Porque estás ganando dinero sin antes contactar a ese sacerdote en privado. Porque estás difamando. Se puede difamar inclusive con cosas verdaderas, ¿eh? El que tú tengas una verdad sobre una persona no te da derecho a sacarla públicamente. Hay que entrar en un discernimiento. Les vuelvo a repetir, cómprense el librito de la difamación del padre Ángel Rodríguez Luño. Si no, les dejo también un par de charlas que di inspirado en ese libro. Se las dejo en la descripción. Léanse la parte del catecismo respecto a los pecados en la comunicación, lo que es la difamación, lo que es la calumnia, lo que es la injuria, lo que es la burla, etcétera, etcétera. Lo que es la murmuración. O sea, los que me conocen de ese tiempo saben que muchos en mis años primeros tuve este comportamiento. Gracias a Dios, y lo pueden ver, públicamente siempre he pedido perdón cuando yo recapacito en esto. Pero es que estos que se van a la yugular del Padre y se van a ir a la yugular de cualquier otro católico que pise en falso, sin antes contactarlo en privado, etcétera, que van así como de rapiña literalmente, es que ni siquiera son capaces de reconocer que están mal y mucho menos de pedir perdón. ¿Por qué? Porque les ha convenido, porque han escupido sus acusaciones, han escupido su satanismo, Satanás significa acusador, han escupido su satanismo precisamente para sacar ventaja, viralidad o dinero por la monetización.
Quizá inclusive puede ser hasta un poquito menos malo aquel que simplemente escupe, pues porque quiere sentir bueno, tal cual. Mira, ¿por qué todos estos que escupen acusación contra el Padre y contra otros, sin antes ir en privado con la persona, por qué no se comparan con los santos mejor? O con gente muy santa todavía en vida. Porque quedas en ridículo. Entonces es más fácil compararte, o más que compararte, escupir al caído, porque tú dices, este caído no me puede escupir de regreso, porque yo no he caído en lo que él ha caído. Es más, a veces hasta hay unas cuestiones un poco chuscas, o no sé cómo decirlas, ¿va? Les pongo un caso. Un evangelizador realmente, pues difamó y maltrató al padre, ¿va? Antes de hablar en privado. Pero al final terminó hablando en privado y terminó reconociendo también sus faltas, lo cual es muy valioso. Y este evangelizador que difamó primero al padre tuvo, por ejemplo, videorespuestas de otros evangelizadores que defendieron al padre y que le decían, tú estás difamando y hasta ahí está bien. Pero es que estos que le grabaron videos a este evangelizador tampoco lo contactaron en privado, porque yo le pregunté a este evangelizador. Por lo tanto, estos que le estaban dando lecciones a este evangelizador que ciertamente al principio difamó, hicieron exactamente lo mismo, simplemente que ellos difamaban al difamador, no difamaban al padre, sino difamaban al que difamaba al padre. ¿Que no es la misma gata pero revolcada? ¿Cómo es posible que estos evangelizadores que defendiendo al padre difamaron a un difamador del padre sin antes ir en privado a tratarlo de contactar, cosa que yo hice precisamente con este hermano, y que me consta que él tuvo la humildad de poder reconocer que se equivocó en ciertas cuestiones, ¿verdad? Entonces fíjense, no solamente es esta tendencia a difamar y calumniar sin antes contactar en privado, sino que también salen otros que difaman a los difamadores. O sea, estamos graves en esta situación, hermanos, y ojalá todos, incluyéndome, todos absolutamente, si verdaderamente amamos a Jesucristo, si verdaderamente queremos tomar con seriedad la conversión, nos revisemos al respecto y empecemos verdaderamente procesos de purificación y de conversión. Reto a todos aquellos que en texto, en comentarios, en memes, en videos, difamaron y calumniaron al Padre sin antes haberlo contactado en privado, los reto a que tengan los pantalones de hacer lo mismo públicamente, pero pidiéndole perdón. Van a ver que no estoy equivocado. Van a ver que sí tenemos un verdadero cáncer al interior de la iglesia en este comportamiento, porque estos evangelizadores o esta gente que se dice católica realmente no cree malo, no cree que hay pecado en difamar, en calumniar, en murmurar. Que Dios les bendiga y les pido que oren no solamente por el Padre, sino por todos los involucrados en esta situación, que oremos por nuestra jerarquía, en la cual tenemos gente muy valiosa, pero también, como en todos lados, hay gente que quizá han olvidado aquello del Apocalipsis. Sí, reconozco que has luchado y trabajado por mi causa, pero has olvidado el primer amor. ¿Cuántos obispos, cuántos cardenales no son los grandes pecadores, pero se han burocratizado, se han legalizado tanto, se han enfriado tanto, que han olvidado el primer amor de su vocación? Han olvidado esa primera llama de su sacerdocio, ¿verdad? Y tratan ya a los demás más como oficinistas que como verdaderos padres espirituales. Oremos por ellos, para que tengan una renovación de su sacerdocio, una renovación de su episcopado en el caso de los obispos. Oremos por nuestros sacerdotes. Dios les bendiga.